Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, porque Él resucitó. Vamos a adorarle con todo nuestro ser. Él es Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad.
tomemos asiento, hermanos. Buenos días, bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Vida Eterna de Querétaro. Dice la palabra de Dios en Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Por eso hoy, hermanos, estamos aquí para darle gloria y honra a nuestro Señor. Él que nos ha amado sobre todas las cosas, porque nosotros somos inmerecedores de ese amor. Así es que, hermanos, pues pongamos en oración este culto para que nos bendiga nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor, para darte gloria y honra a ti, mi Señor. Te agradecemos enormemente todo lo que nos has dado, todo lo que nos das. Sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros, Señor, y te pedimos que nos uses, nos bendigas, Señor, en este inicio de semana. Escuchando tu palabra, Señor, te pedimos que uses el pastor, Señor, y que seas tú, Señor, el que gobierne este estudio de tu palabra, Señor. Te damos gracias y honra a ti, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos que están por venir. Apresura sus pasos, Señor. También sabemos que algunos hermanos están enfermos. Te pedimos que los bendigas. Sánalos, Señor, y cuídalos, Señor. Te pedimos que todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la palabra de Dios que alabemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Así es que los invito a alabar, pues dice el Salmo 66 en su versículo 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Así es que, hermanos, alabemos. He encontrado una razón para hacer una canción. He encontrado el porqué del latir del corazón. He encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués. Me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Una huella que seguir, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar. He encontrado el motor que me hace respirar. He encontrado la razón de vivir y de morir. He encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Una hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón
corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Toda mi canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 3, 4, 1, 2 y... El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. Mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Insegura. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatientemente cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Amén. Y así es, hermanos, porque confiamos en nuestro Señor, aunque vivimos en este mundo lejos de Él, que muchos no lo aceptan, pero nosotros confiamos en Él y en Él depositamos todos nuestros pesares, pero también le agradecemos todos nuestros agradecimientos y anhelos. Quiere ver un mundo nuevo y una nueva realidad. Quiere sanar dos corazones y curar su enfermedad. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van? ¿Quién dará a este mundo enfermo medicina celestial? Dios ha mirado gente hambrienta sin sentido y sin razón. Quiere aliviar su andar cansado y llenar su corazón. Pero ¿quién irá a buscarlos a los que perdidos van?
¿quién irá a este mundo hambriento para compartir su pan? ¿Quién se parará en la brecha en favor de esta tierra? ¿Quién dará su vida entera a la causa del amor? ¿Quién irá por nuestro pueblo alcanzando el horizonte? ¿Y quién cruzará los montes entregando el corazón? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Dios quiere ver un mundo nuevo que hay en cada corazón. Quiere ver gente sonriendo, caminando con razón. Pero ¿quién irá a contarles que se puede ser feliz? Que el amor de Dios puede tocar desde la punta a la raíz. Dios quiere ver niños jugando, ignorando su color. Manos oscuras y ojos claros compartiendo su balón. Pero ¿quién irá a buscarles? ¿Quién su mano tomará? Para ir por todas nuestras calles proclamando la igualdad. ¿Quién dará su vida entera para derribar fronteras, levantando la bandera del perdón y de la paz? ¿Quién entregará sus manos a las vidas destrozadas? ¿Quién en todas sus pisadas sembrará la libertad? Heme aquí, Señor Jesús, envíame a mí. Hoy digo, heme aquí, 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 envíame a mí, Jesús. Y pues hagamos nuestra profesión de fe para poder escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así es que si trajimos una Biblia, tomémosla con la mano derecha, puede ser impresa o digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me evitará recibirla y nadie me impedirá que la haga parte de mi vida, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paz a nuestro pastor. ¿Les gustan las series policíacas, mis hermanos? ¿Sí? ¿Películas o series policíacas sí les gustan? Sí, están interesantes, ¿verdad? Muchas veces en ellas, y también lo vemos en la realidad, con los famosos testigos protegidos que se dan principalmente en Estados Unidos, pero también los hay aquí, los testigos protegidos. ¿Y saben qué es lo que ocurre con los testigos protegidos? Para protegerlos tienen que borrar su pasado. Todo, cómo se llamaba, a qué se dedicaba, quién era su familia, todo queda atrás. Y les crean una nueva identidad, algo nuevo, algo diferente, que es como van a estar protegidos y van a poder colaborar con la justicia. ¿Sí han visto películas así? ¿Sí han visto esas circunstancias? ¿O sí han conocido en la vida real? En la vida real hay, En la vida real hay. ¿Se acuerdan de un tristemente célebre narcotraficante que le decían la Barbie? La Barbie que hizo de Acapulco su centro de operaciones. La Barbie está en los Estados Unidos y de repente aparece en el registro que ya no está bajo custodia.
Dijo, a ver, espérate, pues si lo condenaron como a chorrocientos años y lleva no tantos y ya no está bajo custodia. ¿Qué pasó con la Barbie? Edgar, no sé qué era su apellido. ¿Qué pasó con la Barbie? Pues lo más seguro es que ahora sea un testigo protegido y que hayan borrado su identidad, hayan borrado su pasado. ¿Por qué? Porque quieren que ahora sea alguien nuevo, alguien diferente. En la antigüedad sucedía lo mismo, mis hermanos. En la antigüedad era exactamente lo mismo. El nombre perfilaba más o menos cómo era. Cómo eran, luego a veces son los apodos, ¿no? Pero cómo era. El nombre tenía que ver con la identidad. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Entonces, hasta hay un chiste, ¿no? De los apaches, ¿no? El bola de boliche se llama el chiste, no sé. ¿No lo han escuchado? Sí, pues dice, papá, dice, a ver, vamos a ver por qué nombraste así a tus hijos, ¿no? Y le dice, no, pues ella se llama luna llena porque cuando nació, pues había luna llena, era su identidad, ¿no? Y el otro, ¿no? Pues que se llama el ciervo fuerte, ¿no? Porque cuando nació, casé un ciervo grande que dio alimento a mi familia. Y el niño que tiene problemitas de retraso, pues él se llama bola de boliche, porque se me cayó una bola de boliche encima de él. Es un chiste cruel, ¿verdad? Pero era la identidad, así los apaches hablaban de eso. Para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, ocurría lo mismo. El nombre tenía que ver con quién era. Y encontramos en la Biblia, y vemos lo de Santiago Benavides, que les digo que es de mis cantantes cristianos preferidos, nos habla de eso. ¿Qué hay en la Biblia? Hay aventura, hay historias de amor, hay traición, hay persecuciones. O sea, está padrísima la Biblia. Si uno la lee también con ojos solamente de la literatura, también se divierte uno. Claro, es palabra de Dios y es mucho más que el simple literatura, porque en todo hay enseñanza. Pero ahora vamos a hablar precisamente de una nueva identidad, de alguien que deje atrás lo que era, de alguien que se avergüence de lo que era, alguien que le ruegue a Dios de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir así. Vamos a ver la historia de Jacob, con 2 versículos nada más, pero necesitamos darle el contexto, ¿verdad? Para que se sepa. Entonces, si me haces favor de poner los versículos, fíjense, vamos a estudiar sobre estos versículos que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Hablando de un cambio de nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a estudiar esto posteriormente, ¿no? ¿Y el que sigue, Héctor? Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob a aquel nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense, hasta los lugares tenían algo que ver con la historia, con lo que había ocurrido ahí. Entonces Jacob le puso ese nombre Peniel, que quiere decir, donde vi a Dios cara a cara. Ya vamos a estudiar esto, porque yo creo que ningún ser humano podría ver a Dios cara a cara. Caeríamos muertos quizás de abrumación, abrumados ante su gloria, ante su grandeza. Pero entonces, ¿a qué se refería Jacob? Y luego dice, y fue librada mi alma. Esto está bien interesante. Entonces, pues vamos a rogarle a Dios que sea Él el que nos hable, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hagas comprender cuál es lo que tú querías enseñar a través de esta porción, de esta circunstancia que tú platicaste y que tú narraste para que fuera plasmada por Moisés o por los escribas que le acompañaban. Te rogamos, Padre, que nos des una enseñanza pertinente a nuestra vida en la actualidad y que nos uses para eso. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a hacer así como un breve resumen de lo que es Jacob, de lo que fue Jacob. ¿Quién era Jacob? El protagonista de esta historia. Es considerado el padre del pueblo hebreo.
fue hijo de Isaac, que a su vez fue hijo de Abraham, y de Isaac y de Rebeca. Y tenía un hermano gemelo que era Esaú, que nació primero, es decir, Esaú era el primogénito, que era en la cultura hebrea muy importante. El primogénito tenía privilegios, era consagrado a Dios y tenía privilegios interesantes. Raquel, la esposa de Jacob, no había podido embarazarse. Entonces rogaban a Dios y Dios le dijo, pues ahí te va la respuesta a tus ruegos, pero doble, gemelar. Imagínense. Y encontramos en Génesis 25:21, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Dije Raquel, perdón, Rebeca. Pero ¿qué creen que pasó desde el embarazo? Cualquier parecido con alguien, así como ponen en las historias de ficción, esta historia, si tiene relación con alguien es pura coincidencia, ¿verdad? Porque ¿qué creen? Desde el vientre estos chamacos ya se peleaban. Ya se peleaban. Ahí estaban en el vientre de Rebeca y Rebeca supo por revelación divina que sus hijos iban a ser hombres de los cuales saldrían dos grandes naciones, pero también supo que estarían divididos porque se peleaban, habría disputas entre ellos, pues peleaban entre sí desde el vientre de su mamá. Luego se sienten, ¿verdad, hermanitas que han tenido hijos? Las pataditas. Ahora imagínense las patadotas que se daban estos dos chamacos allá adentro. Debió haber sido una revolución verdaderamente en el vientre de Rebeca. Y el primero que nace es Esaú. E inmediatamente después nace Jacob. Y Jacob nace agarrándole el talón a Esaú. Así como no queriéndolo dejar salir. Fíjense qué interesante. Y entonces le ponen de nombre Jacob, que quiere decir el que sostiene del talón, o del carcañal que hablábamos la semana pasada. Pero, o también quiere decir el que hace tropezar. Y también quiere decir el engañador o el suplantador. Híjole, entonces, yo me imagino que así como se agarraban desde el vientre, ha de haber dicho, no, ¿sabes qué? Tú no naces, yo nazco primero. Y lo jalaba del talón. Por eso nació así, agarrando del talón a su hermano Esaú. Así que lo que quiere decir el suplantador, el engañador, traducido a nuestro idioma actual, ¿cómo sería? Pues el que es tranza, el que es tramposo, el que hace chanchullos. Y vemos que eso, así desde el nacimiento, con ese nombre, esa es la personalidad de Jacob. Así es Jacob. Así es Jacob. ¿Qué sucede? Esaú nace fuerte, velludote, así, como dicen, un macho alfa, ¿no? Grandote, cazador, pesos. Y en cambio Jacob, ¿no? Lampiño, temerosón, no salía casi de su casa, sí, ahí se queda en las tiendas donde están. ¿Y qué sucede? Que Esaú se vuelve el favorito de Isaac, su padre. Y yo creo que por la convivencia, o quién sabe, a lo mejor lo veía débil. Jacob se vuelve el favorito de Rebeca, su mamá. Y las disputas siguen en la infancia. Y resulta que un día llega Esaú así como muy cansadón. Y astuto, Jacob, tranza, chanchullo. Tenía un amigo que decía, era su lema, el que no tranza no avanza, decía. Y decía él, si yo me robo un cordero y lo traigo en la espalda y me lo encuentran, niego que yo fui. Y digo, no sé cómo llegó ahí, alguien me lo puso en la espalda. Era sus dichos, de este cuate que conocía. Pues así era Jacob, así era Jacob. Entonces Saúl llega un día muy cansado, muy hambriento, a lo mejor traía antojo, quién sabe, y le cambia la primogenitura Jacob a Esaú. ¿Por qué creen? Un plato de un guiso rojo, lentejas, dice la palabra de Dios. Así que por un plato de lentejas cambió su primogenitura. Yo me imagino, porque dice que era rojo,
que eran esas lentejas que luego traen así martajadito el jitomatito, ¿verdad? Hay quien le pone salchichas o tocinito, hasta piña le ponen a las lentejas y se ve así cafecito rojito y está bien sabroso, es bien sabroso. Pero cambiar todo lo que era la primogenitura por un plato de lentejas. Y nos dice la palabra de Dios que Esaú comió y se fue muy tranquilo. ¿Ya? Así que todas las ventajas de ser primogénito las cambió por un plato de lentejas. Probablemente a Esaú no le interesaba mucho, pero probablemente a Jacob sí. Y se aprovechó del hambre, se aprovechó de la necesidad, se aprovechó de todo para conseguir lo que quería. Entonces era su perfil, le era tranza. Y como transó, avanzó, dice, ¿no? Ya después, ya grande, anciano, su padre, dijo, ya voy a morir, entonces voy a bendecir a mi primogénito. Y entonces dice, pues, ¿quién era el primogénito? Ya anciano y casi sin ver, pues el cazador, el velludo, el que gustaba del trabajo fuerte, el del trabajo del campo. Y entonces dijo, con toda certeza, dijo, pues voy adelante mi hermanito, pase, tome asiento. Con toda certeza, entonces dijo, pues voy a reconocerlo, ¿no? Voy a reconocer a mi hijo para bendecirlo. ¿Y qué sucede? Que Rebeca le dice, oye, ve y caza, y con el producto de lo que tú cases, hazme un guiso de esos, así como los que me gustan. Así como la barbacha, hermano, ¿verdad? Un guiso así de sabroso con el producto de su casa. Y Esaú se va a casar. Y eso lo aprovecha Rebeca, fíjense, con su favorito. Y le dice, oye, vamos a engañar a tu padre. Vamos a engañarlo para que las bendiciones te toquen a ti y no a él. Para que te toquen a ti y no a él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le hacemos? Le dice, pues ponte su ropa. Va a oler a trabajo, va a oler a campo. A macho alfa, como les decía. ¿Sí? Y, oye, pero yo soy lampiño. No importa, ponte pedazo de piel. De cabra para que cuando él te toque, te sienta velludo como a tu hermano. Y lo engañan a Isaac, a su papá. Pero va con el consejo de Rebeca. Y así le hace Rebeca el guiso y le llevan de comer, lo huele, lo toca y le da la bendición. Y cuando llega el pobre de Esaú, con el producto de su casa, lo guisa y se lo lleva al papá. Y dice, espérame, si yo ya comí. Entonces, ¿a quién bendije? Fíjense cómo era la tranza. Todo esto viene en la Biblia, ¿eh? Capítulos desde el 25 en adelante de Génesis. Entonces dice, ¿cómo le hago? Pues ya bendije a uno. Ya bendije a uno. Y entonces Esaú se enoja mucho, porque ya le quitó la primogenitura y ya le quitó la bendición del padre. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a matar. Entre hermanos. Por eso les digo que está bien emocionante esto, como si fuera película, ¿no? Bien emocionante. ¿Y qué hace Rebeca? Le dice, no, ¿sabes qué? Hay que irte, aléjate tantito. En lo que se le baja el coraje a tu hermano, vete. Y le dice, con el pretexto de que vas a ir a conseguir esposa, no entre el pueblo de Canaán en donde estaban, sino con tus parientes, a Herán. Ve para allá, con los parientes de Abraham, y vamos a esperar a que se le baje tantito el coraje. Y agarra Jacob vuelo. Y en ese camino tiene un encuentro interesante con Dios, fíjense. Se queda dormido y tiene una visión, o no sabemos cómo fue, pero él ve una escalera que va desde la tierra hasta el cielo. En el cielo está Jehová Dios y está subiendo y bajando ángeles por la escalera. Entonces, ese sitio le marca, dice, como que algo ocurre en el corazón de Jacob, porque dice, no, pues Dios me está hablando, Dios se me apareció, tanto que él hace un altar y llama al lugar Betel, o casa de Dios.
Y entonces dice, no, pues tengo un encuentro con Dios. Y algo ocurre en el corazón de Jacob. Yo creo que ese es el antecedente de lo que ha de venir después. Total que llega con sus parientes y encuentra una mujer bella, que es Raquel, ahora sí Raquel, que es la hija menor. Y dicen que para tranza y medio, ¿verdad? Porque el suegro le salió igualito. Entonces le dice, oye, quiero casarme con ella. Y le dice, sí, pero ¿qué crees? Trabaja primero para mí 7 años. 7 años trabajar para poder casarse con Raquel. Y yo creo que sí se enamoró, porque dijo, sale, 7 años trabajo. Y se supone que los van a casar, pero con engaños. Les digo que para tranza y medio, el suegro a quien le da es a su hija mayor, a Lea. Y él, después de que se da cuenta, le dice, oye, pues me engañaste, yo te dije que quiero a Raquel. Sí, pero la costumbre de aquí es que primero se case la mayor y después la menor. Oye, pero yo quiero a Raquel. ¿Ah, quieres a Raquel? Pues trabaja otros 7 años. 14 años tuvo que trabajar para casarse con Raquel. Se acostumbraba en ese tiempo tener más de una esposa. Así que tuvo de esposa a Lea la mayor y a Raquel. Pero a quien estaba verdaderamente enamorado era de Raquel. Y así Jacob tuvo 6 hijos varones de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, y una hija, Dina. De la esclava de Lea tuvo a 2, Gad y Aser. De la esclava de Raquel tuvo a Dan y a Neftalí. Y de Raquel, que inicialmente fue estéril, tuvo a José y a Benjamín, que fueron los favoritos de Jacob. Así que un chorro de hijos, y prospera trabajando ahí con su suegro. ¿Cómo se medía la riqueza en aquel entonces? No era, bueno, ahora dicen carros, casas, joyas y otras cosillas, ¿no? Para decir que alguien es rico. No, en aquel tiempo era borregos, vacas, camellos, siervos. O sea, siervos con ese, que son esclavos. Y prospera un montón Jacob trabajando ahí, tanto que genera la envidia de sus cuñados. Les digo, todo parecido con la realidad, es pura fantasía, ¿verdad? Y él decide regresar a Canaán, porque ya es mucho el hostigamiento y la envidia de los cuñados. Y se va con engaños otra vez. El suegro se enoja y dice, no, pues voy y lo correteo y me lo encuentro. Y después de 7 días lo encuentran. Y ya platican y dicen, oye, pues yo prosperé y te prosperé con mi trabajo, y ahí mueren. Y hacen un pacto con su suegro. Y le dice el suegro, bueno, pues ve, a partir de aquí hacen una construcción de piedras y dice, vamos a pactar que tú no pasas de allá para acá, ni yo paso de aquí para allá. Y así quedamos. Vale, órale pues. Pero entonces se tiene que regresar con su hermano. ¿Y se acuerdan que su hermano le había amenazado de muerte? Porque le había robado la primogenitura y la bendición del padre. Y ahora tiene que regresar a la tierra de donde va. Y en ese ámbito, ya después de todo esto que es apenas el contexto, en ese ámbito es que él va con sus mujeres, con sus hijos, con su riqueza, pero también con su remordimiento por lo que hizo, también con su miedo de la venganza de su hermano, y también con el deseo de que haya perdón. Y es en ese lapso de tiempo que se lleva a cabo esto que vemos aquí. Esto que vemos aquí, y que vamos, ahora sí, después de la larguísima introducción, a 2 enseñanzas. La primera se llama, toda transformación requiere de una lucha. Y ponemos los versículos, ¿ok? Estos versículos son previos a los que estamos estudiando. ¿Qué sucede? Que en ese miedo de la venganza, les dice, si viene mi hermano Esaú, nos va a arrasar, nos va a matar a todos. Porque le dicen, sí viene, y viene con 400 hombres. Entonces le da miedo,
que se borre su nombre de sus hijos de la faz de la tierra y dice, voy a separar en 2 campamentos, uno allá, otro acá, de manera tal que si atacan a uno, la otra mitad tenga oportunidad de huir. ¿Sí? Y entonces eso es lo que ocurre. Entonces, dice Génesis 32 del 24 al 27, así se quedó Jacob solo, porque él estaba lejos de los 2 campamentos. Pasó un vado y ahí se quedó solo. Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Fíjense qué interesante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Un varón. No nos dice un ángel, No nos dice el ángel de Jehová. Es decir, una manifestación preencarnada de Cristo, antes de que se encarnara. No, nos dice un varón. ¿Qué ocurrió allí? La verdad es que quién sabe. Solo Dios lo sabe. Porque hay un montón de interpretaciones posibles. Hay quien dice que luchó con un ángel. Hay quien dice que luchó con Cristo mismo. Lo cual hubiera sido imposible, ¿verdad? Porque con el puro pensamiento le hubiera sido derrotado. Con la pura mirada hubiera caído postrado ahí a los pies, ¿no? ¿Quién sabe qué ocurrió? ¿Quién era ese varón con el que dice que estuvo luchando toda la noche? ¿Quién sabe? Lo que sí es que ocurrió, que es una teofanía. Si saben, ¿alguien sabe qué es una teofanía? Una manifestación de un encuentro personal con Dios. ¿Físico? Yo creo que lo dudo. De hecho, podríamos descartarlo. Nadie ha visto cara a cara a Dios. Nadie. Moisés platicaba con la gloria de Dios y llegaba con la cara radiante, ¿verdad? Iluminada, como si tuviera luz propia. Pero un encuentro cara a cara con Dios, difícilmente. Y luego pensar estar jugando luchitas toda la noche, estar contendiendo con Él. No, pues está bien raro. Pero una teofanía es eso. ¿Alguien ha experimentado una teofanía? ¿Alguien ha tenido un encuentro así con Dios que no podamos explicar? Yo les comparto que mi conversión fue a través de una teofanía. Y que si ahora me dicen cómo fue, no podría explicarlo. Pero sé que era Jesús, en algún momento sé que era Jesús. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No sabemos. No es factible entonces pensar en una lucha entre un ser humano y un ser celestial. Un ángel también lo hubiera destrozado, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el libro de Judas un pasaje en donde dice que está el arcángel Miguel luchando contra el demonio por el cuerpo de Moisés. ¿Qué fue eso? ¿Quién sabe? También. Y ni siquiera se atrevió el arcángel a vencer a Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. Es decir, que sea Dios el que te venza, como ya vencido está. Que sea Dios el que te venza. Pero mucho menos vamos a pensar que con un ser humano pues le va a aguantar 15 rounds, ¿verdad? Como las peleas de campeonato mundial de antes, de 15 rounds, que eran bravísimas. Entonces, no, ¿qué fue? ¿Quién era ese varón? ¿Quién sabe? Lo que sí es que Jacob tenía la certeza de que ese varón venía de parte de Dios, que era Dios quien lo había mandado. Era un ángel o qué. Nos dice más adelante que primero le pregunta el varón a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Seguramente ya lo sabía el varón, pero le está preguntando, escuchémoslo, ¿cuál es tu identidad? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es tu personalidad? O casi le está diciendo, ¿eres tan tranza como te llamas? ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que le pregunta. Entonces, igual que la semana pasada, no nos clavemos en el cómo, ni en el qué, sino en el por qué. ¿Y quién hizo todo esto? Pues Dios. Dios fue el que hizo todo eso.
Y hay algunas cosas bien interesantes, ¿no? Dios no nos dice ni quién era el varón, ni el nombre del varón. Lo que sí nos dice son circunstancias que pueden ser aplicadas a nuestra vida. Fíjense qué interesante. ¿En qué momento, la primera de los diferentes puntos que vamos a tratar, en qué momento es que ocurre esto? Dice, quedó Jacob solo y luchó hasta que rayaba el alba. Es decir, las luchas, mis hermanos, las luchas se dan cuando estamos en soledad y en tinieblas. Uy, ahí sí estamos bien susceptibles. Cuando estamos rodeados de la oscuridad, cuando estamos rodeados de la tiniebla, estamos más susceptibles. Cuando nos sentimos solos, cuando no nos sentimos cobijados por Dios, vienen las luchas. Ahí, eso es de aplicación para nuestra vida actual. Es una circunstancia en la que Dios sí quiere hacer énfasis. No me interesa que se conozca el nombre del varón. Lo que me interesa es en qué circunstancia se dio. Así que muchas veces así ocurre con nosotros, mis hermanos. Cuando estamos solos y cuando estamos en la oscuridad, es cuando más necesitamos de la compañía de Dios, cuando más necesitamos de su luz para nuestra vida. Y la palabra de Dios nos hace énfasis en esas circunstancias de soledad y de oscuridad. Así que a veces esa lucha no se da contra un celestial, un ser celestial. Se da en nuestro interior, mis hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque empezamos a luchar contra las tentaciones, porque empezamos a luchar contra la depresión, porque empezamos a luchar contra la tristeza, porque empezamos a luchar contra la desesperanza. No nos equivoquemos, no es una lucha que podamos ganar. No es por actos, no es por valor, no es por inteligencia humana, pero sí estamos entonces en condiciones de ¿qué? De hacer lo que hizo Jacob, una cercanía con Dios, tanto que hasta parezca que estamos luchando, tan cerca de Dios que nos pueda, ahora sí que perdonando que la comparación, que podamos sentir el calor de su cuerpo. Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Porque es espíritu. Pero quiero que se entienda esto como una ilustración. Tan cerca de Dios que no me interese que esté todo lo demás oscuro porque Él ya ilumina nuestra vida. Tan cerca de Dios que sea Él el que luche dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces Dios sí quiso mostrarnos un momento de susceptibilidad, sí quiso mostrarnos la circunstancia. La segunda situación, ¿hasta cuándo lucha? Dice hasta que termina al rayar el alba. Cuando ya está amaneciendo es que el varón le dice, ya. Y esta enseñanza es importantísima, porque esto nos muestra que cuando Cristo ilumina nuestra vida, se acaba la lucha. Se acaba la desesperanza, se acaba la depresión, se acaba las necesidades de cualquier otra cosa que no sea estar con Cristo. Dejamos de pretender luchar por nuestras propias fuerzas y la oscuridad y las tinieblas son vencidas. Ya las venció Él en la cruz del Calvario. Entonces tener conciencia de ello permite que nuestra confianza sea depositada en el Señor en exclusividad y en absoluta suficiencia. Con Cristo no necesitamos nada más. Ayer venía yo llegando de Guerrero, me subí a un taxi y me dio mucha curiosidad, porque en el taxi el Señor traía algunas imágenes religiosas, sí, pero también traía un Buda, también traía un ojo rojo y traía un montón de cosas. Como que no le es suficiente alguna cosa. Pues necesita, para sentirse seguro, necesita Buda, necesita el ojo, necesita la superstición, necesita imágenes y finalmente él dice que es creyente en Dios. Pero no sé en qué Dios, porque Dios, Jesús mismo, es suficiente. Ya no necesito nada más, ni a nadie más, porque si tengo a Cristo en exclusividad como Señor y Salvador, entonces la oscuridad nos va a hacer, como dicen coloquialmente, lo que el viento a Juárez, ¿verdad?
me va a vencer. Por mí, no, por Cristo, que ya venció en la cruz. Luego otra cosa bien interesante, fíjense, siempre me acuerdo de aquella pregunta que me hizo Giovanni hace mucho tiempo. ¿Cómo compaginar la ciencia con la fe? ¿Qué otra cosa? No sé qué ocurrió. No sé, ya visto con los ojos de médico y los ojos de ortopedista, específicamente, ¿qué fue? No sé. Pero dice que el varón tocó una parte y descoyunturó su cadera. Descoyunturar es luxare totalmente. Que se salga el hueso de su lugar. Y ya con esos ojos de ortopedista digo, ay, es bien difícil, la cadera es la articulación más estable. Se necesita un traumatismo de altísima energía para que se salga la cadera de su lugar. Un choque, lo más frecuente es un choque de frente en un carro y que el copiloto vaya con las piernas cruzadas, le pegue el tablero aquí y se salga la cadera por acá atrás. Pero estamos hablando de golpazazos, pero que lo toque y se salga la cadera, sí, quién sabe. Hay quien dice que se dañó un tendón y hay quien dice en los comentarios que leí que no, que fue el nervio ciático y que esto ya desde antes. Y hay quien dice, bueno, cuando uno opera cadera prótesis, sí está el nerviosito acá atrásito, luego, pues hay que cuidarlo. Pero sí, entonces, ¿qué fue? ¿Quién sabe? A lo mejor un tendón así ancho, que lo conocemos como mecapal, el mecapal así duro, que está bien sabroso, no sé si a alguien le gusta el mecapal. El mecapal, a lo mejor era ese que ya médicamente se llama cintilla de Messiat, o a lo mejor había que quitar para comer como lo acostumbran todavía los judíos, cuando comen carne de muslo de carnero, le quitan el nervio ciático y la arteria y la vena. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Otra vez es un misterio. Pero entonces, ¿qué nos quería enseñar el Señor? Porque al amanecer, sí, ahí va Jacob con nuevo nombre, pero ya cojito. Porque fue algo que quedó físicamente identificable. Entonces, ¿qué nos quería enseñar Dios? ¿Qué nos quería mostrar? ¿Qué creen? ¿Que iba cojito? Pero feliz. Porque había tenido la bendición de Dios. Y dice, oiga, pues si yo voy a quedar lesionado, ¿a poco voy a estar feliz? Pues sí, porque la bendición máxima de Dios no es física. No es en nuestro cuerpo. Ni siquiera en nuestros bienes. La bendición máxima de Dios es en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso iba contento Jacob, porque fue bendecido, aunque quedó con un daño físico. Entonces sí lo entiendo, entonces sí ya sé que Dios bendice en donde más lo necesitamos, en donde más requerimos transformación y cambio, en donde más necesitamos una nueva identidad, ahí es donde Dios actúa. Y a veces es Dios el que sabe. A veces pedimos cosas diferentes cuando oramos, ¿verdad? Pero no pedimos sabiduría o no pedimos mayor cercanía con Él. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Ahí quedó la lesión, pero no se quejó. Se sintió bendecido entonces, sin importar lo físico. Siguiente punto. Sepamos con certeza a quién nos acercamos. Es curioso, después de la contienda, después de que le dijo el varón, ya ahí muere porque ya va a amanecer, ¿sí? Parece que la lucha fue entonces larga, intensa y agotadora. Y es hasta el final de la lucha que el varón le pregunta a Jacob, oye, y por cierto, después de estar luchando toda la noche, ¿tú cómo te llamas? ¿No se les hace curioso? A lo mejor de inicio es, oye, ¿cómo te llamas? Jacob, sí era a ti el que venía a buscar. Y sobres, ¿no? Pero no, esto fue al revés. Primero fue la lucha y después le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y Jacob responde, pues con su nombre. El engañador, el suplantador, el que hace tropezar, el que sostiene del talón. Híjole, entonces, ¿qué le está diciendo Jacob cuando le dice, oye, bendíceme? Le está diciendo, transfórmame. Así como soy,
No soy del agrado de Dios. Es más, ni siquiera soy del agrado de mí mismo. No puedo. Necesito ser diferente, distinto. En eso estriba la bendición de Dios, en la bendición de la transformación. Cuando tenemos un encuentro con Dios, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los que éramos antes de Él. No podemos, como les decía en la ilustración del inicio, seguir llamándonos igual cuando ahora ya somos testigos protegidos de Cristo. Ya no podemos. Oiga, pero hay gente que dice que es cristiana y sigue siendo igual que siempre. Entonces quizás no ha tenido un encuentro verdadero y personal con Cristo. Y entonces a lo mejor se quiere llamar Jacob. Entonces, ¿qué necesita? Pues un encuentro personal con Cristo para que sea una transformación verdadera, para que sea una transformación de fondo. Y esto no lo podemos hacer los seres humanos, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Así que luego dicen, oye, pues cambia, ¿no? Ya cambia, ándale. O el consabido, échale ganas. Oye, estoy bien tronado, me va mal, nada de lo que he hecho me funciona. Pues échale ganas. Como si uno no le hubiera echado ganas. Pero lo que pasa es que estamos apuntando diferente, ¿no? No es que uno no le eche ganas, sino que estamos errando el camino. El camino verdadero de la transformación es buscar a Cristo, postrarse ante Cristo, aceptar a Cristo como Rey y soberano, que sea Él el que gobierne nuestra vida. Ay, entonces sí, empieza la verdadera transformación. Y luego el quinto punto de esta parte, ¿no? Dice, no te suelto hasta que no me bendigas, dice Jacob. Y parece entonces que depende de Jacob, no te suelto mientras no me bendigas, pero no es por la fuerza de Jacob, no es un logro personal de Jacob. No podemos arrancarle bendiciones a Jesús, no podemos moverle la mano, no podemos obtener lo que queremos de Dios, porque a nosotros lo queremos, porque a lo mejor Dios nos dice, pues eso es lo que tú pides, pero eso no es lo que tú necesitas. Entonces, lo que sí tenemos que admirar de Jacob es que haya puesto la fe en Dios. Eso sí, no en ninguna otra cosa, sino en Dios. ¿Qué otra cosa? En su perseverancia. La salvación y las bendiciones son por voluntad de Dios, pero si no nos acercamos a Dios, si no le pedimos a Él, si no le alabamos a Él, si no le adoramos a Él, es más, si vivimos como si no hubiera Dios, entonces no esperemos que nos bendiga. Porque lo que hagamos va a ser hacia la oscuridad y hacia la soledad, no hacia Dios. Pero si vivimos conforme a su voluntad, las bendiciones que Él quiera darnos conforme a su voluntad, con toda certeza llegarán. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jacob? Cuando le dice, oye, me llamo Jacob, le está pidiendo que le transforme a Dios. Así que la transformación requiere una lucha, mis hermanos. Pero una lucha ¿contra quién? Contra nuestro propio ego, contra nuestra propia vanidad, contra nuestra propia soberbia, contra nuestra propia vanagloria. Todo eso está en el interior de nosotros. Y hacia afuera también, contra doctrinas desviadas, contra falsos evangelios, en contra del humanismo disfrazado como la panacea. El hombre queriendo encontrar la solución ideal, eso es una panacea para cualquier mal o cualquier enfermedad. ¿Y qué creen? Ha habido fracasos en la historia de la humanidad. Y va a seguir habiendo fracasos hasta que no nos acerquemos a Cristo y sea Él el que nos transforme y no nosotros. Nos regresamos, Héctor, por favor, a Génesis 32, 28 al 32. Entonces, ahora sí ya sabemos quién era el varón. Bueno, no sabemos quién era, pero sabemos que Dios a propósito quería que no supiéramos, ¿verdad? Y le dice el varón, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Se acuerdan que decíamos que para el testigo protegido requería que le cambiaran hasta el nombre?
la profesión y todo, lo mismo sucede aquí. Ya no vas a ser Jacob el engañador, ya no vas a ser Jacob el tranza, el suplantador, ya no vas a ser Jacob el que hace tropezar, ahora vas a ser Israel. Y nos dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ojo, no dice has luchado contra Dios, has luchado con Dios. ¿Qué quiere decir? Has luchado del lado de Dios y por eso es que has vencido. Y Jacob le pregunta ahora, declárame tu nombre, y el varón le responde, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Y Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que fíjense, la manifestación de la transformación es el cambio del nombre, pero no es solamente el cambio del nombre, es un cambio profundo en la manera de ser y de hacer que solamente Dios lo puede lograr. Ya no el suplantador, ya no el engañador, ahora Israel. Y qué hermoso nombre. Israel, ¿saben qué quiere decir? Dios lucha. Dios lucha. Es Dios el que lucha. No quiere decir, como dicen otras traducciones, el que lucha con Dios. No, es Dios lucha. Y es confiar en Dios para que sea Él el que luche. Confiar en Dios para que Él, con su poder, sea el que venza, porque entonces sí está seguro que va a vencer. Ha luchado junto con Dios, ha luchado contra los hombres y ha luchado principalmente contra sí mismo. Y le dice, ya no quiero ser igual. Porque ha confiado en Dios, porque su fe en Jehová es la que le da la victoria. Y ahora es Israel el que le pregunta al varón, y Dios con toda sabiduría no quiere que se quedara registrado el nombre del varón. Y la respuesta es una pregunta retórica. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Mi nombre, le dice el varón. ¿Y por qué es una pregunta retórica? Porque no tiene respuesta. La respuesta está en la misma pregunta. ¿Quién transforma? Dios. ¿Quién transforma tan profundamente como para cambiarte hasta el nombre? Dios. Entonces no preguntes el nombre del varón. Es enviado de Dios. Entonces, ¿por qué preguntas mi nombre? Le dice el varón. Es decir, una pregunta en donde le dice, ¿cómo es que preguntas quién soy yo? Si has sido testigo del poder, si has pedido ser bendecido, si has deseado ser transformado y si has experimentado en tu vida la presencia de Dios. Entonces no preguntes, el único que puede hacer esto es Dios mismo. Y entonces sí, a Jacob, ahora a Israel, no le queda la menor duda. Es Dios mismo quien se ha manifestado en su vida. El varón no sabemos quién era, pero estuvo allí con él, en medio de la oscuridad, en medio de la soledad, en medio del miedo que tenía por la venganza de Esaú, por la voluntad del Padre Celestial. El Padre Creador y el Padre Sustentador. Por eso le pone Peniel, no por un encuentro físico, sino le pone Peniel. Y entonces vemos ya el versículo final. Y fue librada mi alma. ¿De qué fue librada el alma? ¿De qué fue librada su alma? ¿De qué puede ser librada nuestra alma, mis hermanos? ¿Verdad? De lo que nos atormenta, de lo que nos da dolor, de lo que nos da pesar, de los miedos, de los remordimientos. Jacob había sido prosperado en bienes, en hijos, en la promesa de Dios, pero aún así se sentía incompleto. Necesitaba de la transformación y de la bendición de Dios. ¿De qué fue librada el alma? De todo lo que pueda generar un estorbo a nuestra plena comunión con Dios. Requerimos entonces, mis hermanos, de una nueva identidad. Requerimos ser hechos nuevamente, una nueva ciudadanía. Necesitamos más de Dios, mis hermanos.
A eso se refiere Pablo en la segunda de Corintios, si me la puedes poner. Ya en el Nuevo Testamento. Cuando dice, de modo alguno que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hasta el nombre, mis hermanos, hasta el nombre. Y cuando nos pregunten ahora, y ese es el desafío, ¿qué podemos contestar? ¿Quién eres? Hijo de Dios. Entonces ya no eres tranza. No, ya no soy tranza. Ya no soy engañador, ya no soy suplantador, ya no soy el que era antes de mi encuentro personal con Dios. Podemos ver esto. Entonces luchemos por quitar los estorbos en nuestra comunión con Dios. Aceptemos que solo Él nos puede transformar. Aferrémonos a su gracia y aceptemos su soberanía en nuestra vida. Y para despedirnos, mis hermanos, hay una alabanza hermosa, todos la conocemos. Quizás usted no la ha escuchado, mi hermanito, pero todos la conocemos. Es una alabanza hermosa y es una súplica que hacemos. Y yo me acuerdo ya hace casi 21 años, recién convertido, me hacía llorar mucho porque era una necesidad lo que sentía. ¿Sí? Ustedes recordarán aquella que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Es el grito de Jacob. Y es el grito que podemos hacerle hoy, mis hermanos, a Cristo. Una necesidad de una renovación, una necesidad de una nueva identidad. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pasaje difícil, algunos puntos difíciles de comprender, Padre, para la limitada inteligencia humana, Padre bendito. Pero nos queda claro que lo que tú quieres es que nos parezcamos a ti, Padre bendito, que nos parezcamos más a ti, que renovemos nuestra vida, nuestra existencia, o que si no hemos tomado decisión, Padre, y necesitamos esa transformación, podamos tomar decisión por Cristo Jesús. Te decimos, Padre bendito, renuévanos, haznos nuevos, vuélvenos a ser, vuelve a hacer que nazcamos de nuevo ahora en ti. Renueva nuestra identidad para servirte y, como decía la alabanza, trabajar para ti. Heme aquí, Padre bendito, heme aquí. Te lo rogamos todo esto y te agradecemos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Texto lema nuevo, ahora sí ya. Ahora sí tenemos texto lema nuevo que vamos a utilizar durante todo el 2023 y es un texto también del Antiguo Testamento. ¿Se han dado cuenta que estamos predicando del Antiguo Testamento? Sí, habíamos hecho mucho énfasis en el Nuevo Testamento y ahora estamos predicando el Nuevo. Y estamos viendo cómo hay una continuidad en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trata de Cristo, preencarnado como una promesa, después su encarnación y después el nacimiento de su iglesia y todas las enseñanzas que Él nos deja después de andar en la tierra. Pero estamos predicando del Antiguo Testamento, entonces tomamos el texto lema también del Antiguo Testamento. Y nos identificamos un montón con Josué, ¿no? Un montón con Josué. Fíjense, Josué, estaban Moisés muriendo y se necesitaba un líder nuevo. Y con mucho temor, Josué pues dijo, no voy a llenar los zapatos de nuestro líder, ¿no? Y Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es la exhortación que le hace Jehová a Josué. Y Josué también responde en varios pasajes. Y este es un lema que no está escrito así como tal, textual en la Biblia, sino que se hizo en la red de pastores Oreb, ¿sí? A través de los trabajos de la red de pastores. Y dice así, si quieren ponerse de pie, mis hermanos. Es una promesa ahora nuestra hacia Él y un compromiso además.
nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Es nuestro texto lema, un compromiso y una promesa. Pidámosle fuerza a Dios para que podamos cumplir esa promesa.